Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Estamos aquí muy contentos y es un privilegio enorme para mí poder estar con ustedes aquí, fíjense, en el YouTube, estar en este canal que es de gran bendición todos los fines de semana. Gloria al Señor, ¿verdad? A las 3:30 todos los sábados, a las 2:30 los domingos. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes para compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Es tiempo de que le sirvamos al Señor, es tiempo de congregarse en una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana. Es bienvenido a la iglesia. Cristo viene ya. No nos olvidemos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, a llevar a su iglesia, y se dará inicio a una gran tribulación. Busquen una iglesia cristiana, ¿verdad? También una iglesia que le bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñen que Jesucristo pronto viene y que Él está restaurando al ser humano. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Vamos ahora a continuar con esta reflexión de la palabra del Señor, las bienaventuranzas de Jesús. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 5. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a leer hasta ahí. Bien, quiero decirles que vamos a compartir respecto a las bienaventuranzas, que tiene un gran significado y es muy amplio, pero vamos a aprovechar estos minutos para que usted, querido amigo y querido hermano, pueda entender ciertas cosas. Hay una cosa que se saca conclusión. A nivel mundial, la mayoría de la humanidad dice no ser feliz. La mayoría de la gente realmente no es feliz, aunque hay personas que fingen felicidad, algunos artistas, algunos empresarios famosos, fingen, han aprendido a aparentar felicidad, pero ya se sabe estadísticamente que ellos necesitan continuamente ayuda profesional para despojarse de sus ciertas infelicidades que el hombre prueba. Pero sabe que esta expresión que el Señor dice en varias ocasiones aquí, bienaventurado, cuando Dios dice bienaventurado, Él está diciendo dichoso, felices, felices. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de ver en las bienaventuranzas es cómo ser feliz. Hay que tratar de meternos en el círculo, en el protocolo que el Señor ha establecido de cómo nosotros llegar a la felicidad. Muchas veces estamos fuera del círculo de la felicidad y por eso no somos felices. Si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, Dios ha establecido un protocolo, un círculo donde nosotros tenemos que entrar, y eso realmente nos lleva a la felicidad. Debo de decirles que Dios habló de esto que estoy hablando y que Jesús al principio de su ministerio mencionó la bienaventuranza. ¿Sabe que cuando Moisés llegó a Moab, a los montes de Moab cerca de Israel, allí o cerca de Moab, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés ya iba a morir, nosotros vemos que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, reunió a Israel en un monte también sin nombre. Y allí él dictó las bendiciones en el capítulo 28 de Deuteronomio. Moisés dictó las bendiciones en los primeros 14 versículos, cómo Israel podía ser salvo. Pero le iba a venir una infelicidad, una desdicha, verso 15 en adelante, al no poner atención atentamente a los mandatos que él les
escribió a Israel, cosa que le vino a Israel. Ellos no quisieron tomar la bendición, las bienaventuranzas que Moisés dictaminó en aquella ocasión, sino que ellos desobedecieron. Hoy en día sucede lo mismo. A veces hay cristianos, pero cantidad de que no saben cómo ser felices aún, o personas religiosas. Pero yo lo que encuentro en la palabra es que nos metamos en el círculo de las bienaventuranzas. Jesús aquí, él le habla a su discípulo, a aquella multitud que andaba detrás de él. El Señor a ellos les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Esa expresión nosotros debemos de poner mucha atención, porque esta expresión de bienaventurado, que también Jeremías había dicho en el 17, verso 7, bendito el varón dichoso, bienaventurado, eso significa felices. O sea, hay algo que Dios llama al hombre, y si el hombre está en ese círculo, el hombre es bienaventurado. Y el que es bienaventurado es feliz, porque es el significado, es dichoso. Así que aprendamos a ser felices. Esto se trata de entrar a los requisitos establecidos por Dios, como en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Allí el Señor pone una condición que si queremos ser libres, guardemos su palabra. Entonces, esto es lo que sucede en la bienaventuranza. El Señor nos hace una invitación a poner atención a lo que Él ha establecido. Bienaventurados los pobres. Ya se sabe que los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a abrir su corazón para que Dios trate con ellos, a admitir su estado pecaminoso, su estado de defectos, de imperfección. La persona que es pobre en espíritu, sabemos ya que es aquella persona que admite su estado de pecado, su debilidad, su error, su iniquidad, y no se autojustifica, sino que pone atención a la amonestación de Dios. Pero vamos a seguir. El Señor sigue hablando aquí y dice, bienaventurados los que lloran. ¿Sabe que hay 3 clases de llantos? Entonces, pero bienaventurado el que llora, hermanos, no de remordimiento, no de coraje, no de consecuencias del pecado, porque a veces lloramos, pero por las consecuencias de nuestra maldad. Nosotros mismos nos buscamos ese machucón que nos está haciendo llorar, pero ese no es bienaventurado. Se está llorando a consecuencia de algo que le sucedió. No es llorar cualquier cosa. Aún usted puede perder un ser querido, un familiar, y llora, pero no es ahí no está dentro de ese círculo esa bienaventuranza. Eso es algo diferente. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? Los que lloran entraron por una puerta, ser pobre de espíritu. Y cuando reconoce su pecado, llora. La persona que realmente ha nacido de nuevo llora su pecado. Falla y llora su pecado. Él se lamenta. Esta es la bienaventuranza de los que lloran. Nosotros vemos a Caín, que no lloró. Él se lamentó porque grande iba a ser el castigo de su pecado, pero no lloró, no se lamentó por
el pecado que había cometido, sino por el castigo de su pecado. Son cosas diferentes. Sin embargo, vemos al rey David en el Salmo 51 y Salmo 32 llorando, y en el Salmo 118, verso 18, llorando su pecado. Son cosas muy diferentes. Ese hombre es bienaventurado, el que reconoce su pecado y llora su transgresión, llora arrepentido. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que revisarnos si nosotros estamos en ese círculo o no. Bienaventurados los mansos. A veces nosotros no somos mansos y eso nos lleva al sufrimiento. No hemos aprendido a mansedumbre. Entonces, y eso trae sus consecuencias también. Pero el que logra convertirse en un hombre, una mujer mansa, esa persona es bienaventurada. Bienaventurado. ¿Sabe que una de las cosas que el Espíritu Santo trae es mansedumbre? Y muchas veces cuando nosotros no estamos siendo bien ministrados por el Espíritu Santo en nuestra vida, muchas veces solamente somos enojos y no tenemos mansedumbre. Y entonces nos vemos en consecuencias por no tener mansedumbre. Muchas veces se pierden grandes bendiciones, libertad. Hay personas que están en la cárcel porque no tuvieron una chispita de mansedumbre y se mancharon sus manos, hicieron violentamente una maldad y a la cárcel. Faltó mansedumbre y ahora son unos desdichados. Entonces, el hombre manso con su mansedumbre, o la mujer, con esa mansedumbre mantiene grandes bendiciones, se aparta del mal. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, verso 29. Entonces hay que aprender mansedumbre, hay que aprender. Entonces, por eso el Señor dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Ahora la pregunta que hemos de hacernos es, ¿nos preocupamos nosotros o creemos que somos muy mansos? Es de pedirle al Señor que nos ayude cómo adquirir mansedumbre y adquirir esta bendición de bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mire qué bonito esto de la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una pregunta importante si nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Esa hambre, esa sed que por nada nosotros dejaríamos al Señor. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, venga lo que vengan, las pruebas que vengan, nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, aquí seguiré. Porque tiene hambre y sed de justicia. El que no tiene hambre y sed de justicia, hermano, le importa poco si agrada a Dios o no lo agrada. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser justificado, ser declarado justo delante de Dios. Eso es un deseo que nosotros debemos de sentir, que Dios nos justifique. La palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 5:1, donde él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que esa expresión que Pablo usa ahí significa justificados? Significa declarado justo, declarado sin mancha. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de anhelar, que Dios nos perdone, el perdón de Dios, buscar el perdón de Dios de corazón. Esa persona es bienaventurada porque busca el perdón de Dios. Pero muchas veces buscamos el perdón de los demás, nos autojustificamos frente a la gente cuando metemos la pata, cuando fallamos, pero muchas veces delante de Dios no hay un verdadero arrepentimiento. Todas estas bienaventuranzas se parecen unas con otras. Es el seguimiento, a veces, una bienaventuranza de la otra.
¿Sabe que volviendo a los que lloran, yo le voy a decir algo y ponga atención en esto? El apóstol Pedro, él lloró su pecado. Él en el capítulo 27, versículo último, versículo 75 de Mateo, él lloró amargamente. Nunca se encuentra Pedro llorando tanto como cuando pecó negando a Jesús. Él estaba llorando su pecado. Ese es bienaventurado, porque él admitió. ¿Sabe que Judas no se arrepintió? Pedro sí se arrepintió. Pedro hubiera dicho, me voy a matar, me voy a suicidar, como lo hizo Judas. No, no, no. Es que en Pedro no hubo, no hubo un arrepentimiento vano. Él realmente sintió humillarse delante de Dios, admitiendo su pecado. Judas sintió remordimiento, no un verdadero arrepentimiento. Ese es bienaventurado cuando la persona llora, ese llanto. Pablo, el apóstol, le dice también a los corintios que él estaba contento en 2 Corintios 7, verso 8 en adelante, porque ellos fueron constritados para un arrepentimiento por su mal comportamiento de todo. 1 Corintios les dio duro el apóstol Pablo, y ahora Pablo está contento porque ellos fueron redarguidos para arrepentimiento. Ese es bienaventurado los que lloran. Entonces nos regresamos ahora a los bienaventurados, los mansos, y cada uno de nosotros debemos de pensar qué clase de paciencia tenemos. Muchas veces perdemos la paciencia por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos muy poco conectados con el Espíritu Santo en oración. Y Jesús, Él nos dio el ejemplo. Jesús oraba día y noche. Y cuando Él era atacado, la misma gente lo defendía. La misma gente decía que Él era el Hijo de Dios. Mientras los fariseos lo atacaban, Él no abría su boca tanto. Pero nosotros es lo que hacemos. Él era manso y por eso no fue vencido. Entonces, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los mansos. Los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Todo aquí realmente hay una cantidad de preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Entramos nosotros en ese protocolo que Dios ha establecido, en ese círculo? ¿Haremos nosotros misericordia? ¿Tendremos misericordia de los demás? ¿Sabe que esta expresión misericordia significa cuando usted ayuda a alguien y usted lo hace sin ninguna condición? Usted lo hace sin ponerle precio a ese favor. Usted quizás no va a recibir nada de esa persona, pero le garantizo que de parte de Dios sí va a recibir. Bienaventurados los misericordiosos. Es aquella persona que está apta para perdonar, para pasar por alto cualquier ofensa que le hagan, cubrir la falta de cualquiera persona. Si se arrepiente esa persona, viene de usted y usted tiene misericordia y está dispuesto a ayudar a esa persona, aunque hace 2 años lo ofendió a usted, no importa, pero usted perdona a esa persona y está dispuesto a ayudarle. El proverbista Salomón dice: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale agua. Esa es la persona, hermanos, misericordiosa, que perdona acordándose que también él es perdonado por Dios. Mateo 6, 13, 14. Entonces, nosotros tenemos que aprender a perdonar y ser misericordiosos. Ayudar al que quizás no nos puede ayudar a nosotros, no nos va a pagar. Atender a aquella persona que viene
a donde usted a pedirle perdón porque lo ha ofendido y usted no le cierra la puerta, sino que le dice bienvenido, yo te perdono. Eso es bienaventurado el que es misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice el verso 8. El corazón de nosotros no es un corazón limpio. Originalmente el corazón de nosotros está manchado. El corazón de nosotros ha sido manchado, hermanos. Pero dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo sucede el milagro de que Dios puede decirnos a nosotros que nosotros tenemos ahora un corazón limpio? Fácilmente. Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado de que nuestro corazón no sea sucio, no se ensucie. Si usted lee el capítulo 15 de Mateo, nosotros ahí encontramos que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el vientre, porque dice que otro día va a la letrina y se arregló el problema. Eso no es lo que contamina al hombre. Tampoco el Señor quiso decir ahí que nosotros comamos lo que querramos. No es eso. Pero no es eso lo que contamina al hombre, dice. Dice el Señor ahí en Mateo capítulo 15 que lo que contamina al hombre es lo que entra al corazón. ¿Y qué es lo que entra al corazón? El Señor lo explicó allí. Los crímenes, los adulterios, la fornicación, la blasfemia, las malas palabras, la envidia. Todo eso, dijo el Señor, es que contamina al hombre. Todo esto contamina al hombre. Entonces, el hombre que se deja limpiar por Dios y continuamente le pide perdón a Dios y trata de que no entre esta mugre al corazón, esta persona es bienaventurada. Es que la persona que está ahí continuamente meditando en la palabra de Dios, peleando contra el diablo en el nombre de Jesús, orándole a Dios, esa persona, hermano, su corazón se mantiene limpio. ¿Cuántas personas tienen el corazón sucio? Están planeando robar, están planeando irse al adulterio, ir a ver a la mujer de su prójimo. Están planeando, hermano, hasta irle a quitar la vida a un prójimo. Ese corazón está lleno ya de mugre. Gente, hermanos, que están llenos de envidia. Y dijo el Señor en Mateo 15. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el hombre también que siente sed de Dios, hambre de Dios, le dice a Dios, limpia mi corazón también. Digo que las bienaventuranzas todas van de la mano. Son diferentes puertas que Dios ha establecido para que nosotros seamos felices. Si usted y yo luchamos porque estemos en este círculo de la bienaventuranza, seremos personas felices. Felices. El hombre busca la felicidad por tantos medios, equivocadamente, por lo material, número uno, la fama, tantas cosas. Sin embargo, el hombre no se da cuenta que en la palabra de Dios está la felicidad. Aquí está el consejo de Dios, en las bienaventuranzas. El hombre que confía en Dios es bienaventurado. El hombre que tiene sed de Dios es bienaventurado. El manso, el hombre que busca a tener mansedumbre, se preocupa por su carácter. Caracteres tan difíciles que tenemos. ¿Sabe que el apóstol Pedro era un hombre originalmente con un carácter muy fuerte? Sin embargo, vino donde Jesús para que Jesús moldeara su vida y lo logró. Lo logró. Con gran paciencia Pedro dio su vida por Jesús, de verdad la dio. Porque fue un hombre manso después. Dios lo llenó de mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, usted que está preocupado porque no ha podido encontrar la felicidad, lea las bienaventuranzas, Mateo 5.
léalas constantemente y estúdielas. Y va a ver usted que ahí está la felicidad. En este círculo que el Señor ha establecido de la bienaventuranza, ahí el Señor comenzó predicando. Así fue como el Señor comenzó su ministerio, predicando la bienaventuranza a las multitudes que creían en Él. Y esa gente andaba felizmente detrás de Jesús. Y muchos se convirtieron a Él. Los discípulos por nada dejaron a Jesús. Por nada los apóstoles. Ellos siguieron a su maestro, solamente Judas, que no fue fiel. Ellos experimentaron el perdón de Dios, experimentaron ser felices en el Señor. Usted y yo, Dios nos hizo para que seamos felices, gocemos en esta vida, disfrutemos de la presencia del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, acuérdese que nos puede llamar a este número. Nosotros continuamente estamos orando para que el Señor resuelva sus problemas. Hasta la próxima semana, que el Señor les bendiga.